Amigos, comenzamos un domingo más Testigos Hoy, dándoles la bienvenida y esperando que se queden con nosotros y disfruten de los temas que hemos preparado para ustedes. Los adelantamos en el siguiente sumario. Francisco Contreras, catedrático de Filosofía del Derecho, reflexiona sobre una laicidad positiva en las relaciones Iglesia y Estado. La diócesis de Sevilla ha puesto en marcha un centro de orientación familiar en Dos Hermanas, el primero de una red de centros diocesanos. Hoy es la Virgen de Fátima, una advocación de la Virgen que se da en pleno mes de mayo, tradicionalmente dedicado a María. En este tiempo se multiplican las celebraciones marianas, muy arraigadas en nuestra tierra. A ella, a la Virgen, se dirige hoy nuestra mirada. Entrevistamos hoy a Francisco Contreras para hablar de un tema muy actual, la laicidad y la libertad religiosa. Es un tema ciertamente debatido, pero en el que es preciso avanzar para hacer más luz y encontrar fórmulas dialogantes y respetuosas. Hoy contamos en Testigos Hoy con Francisco Contreras, que es catedrático de Filosofía de Derecho de la Universidad de Sevilla. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Recientemente ha participado en unas jornadas organizadas por el Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla, concretamente en una mesa redonda que se hablaba sobre la religión, un mal necesario. Menudo título. Este era el tema de la primera de las mesas redondas, donde debatimos el profesor Díaz Salazar, es un sociólogo de la religión, y yo. Y bueno, yo creo que es una iniciativa muy interesante del Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla, porque la religión, digamos, la participación de las personas religiosas en la vida pública y la incidencia de la religión en la sociedad, yo creo que van a ser uno de los grandes temas del siglo XXI. ¿Qué intentaba aportar, profesor, en esta sesión? ¿Qué intentaba aportar? Bueno, a mí me pidieron que hablase sobre este tema, título tan sugerente y que se presta a enfoques muy diversos. Y lo que dije, aunque hablé media hora, es difícil de sintetizar en 45 segundos, pero lo que vine a decir es que no es cierto que la secularización, se habla mucho sobre la secularización imparable de la sociedad y tal, este es un fenómeno exclusivamente europeo, solo se está dando en Europa, el hecho de que decrezca constantemente el porcentaje de población que se declara creyente, que practica la religión, etcétera, tanto que en el resto del mundo, incluidos los Estados Unidos, se está dando más bien un resurgir de la religión o de las religiones, ¿no? Entonces, aquello que dijo Max Weber a principios del siglo XX, la ley de hierro de la secularización, según la cual la modernización de la sociedad comportaría inevitablemente el retroceso de la creencia religiosa, no se está viendo confirmado por los hechos. ¿Pero qué modelo predomina en la actualidad? Básicamente el modelo europeo implica que a más modernidad, es decir, a más riqueza, a más nivel cultural, más desarrollo tecnológico, menos religión, y el modelo americano, he dicho el modelo europeo antes, el modelo europeo es a más modernización, menos religión, el modelo americano es que modernización y religión pueden progresar juntas, ¿no? Y el que está prevaleciendo a nivel mundial es más bien el modelo americano, no el modelo europeo. Es decir, el mundo es hoy día más moderno, en el sentido más rico, más culto que hace 30 años y es también más religioso que hace 30 años. ¿Por qué libertad religiosa apostaría? ¿Es la del Vaticano II? La libertad religiosa, el concepto de libertad religiosa, el Vaticano II, efectivamente, en las constituciones Dignitatis Humanae, en Gaudium et Spes, optó definitivamente, claramente, por la libertad religiosa, después de ciertas vacilaciones en épocas anteriores, ¿no? Sobre todo en el siglo XIX. De hecho, es un retorno, esa recuperación de la noción de libertad religiosa por parte de la Iglesia a partir del Vaticano II, supone un retorno a los orígenes, un retorno a las fuentes, porque los cristianos de los primeros siglos no pedían un Estado confesional, pedían libertad religiosa. Lo que esperaban es que no se les exterminase, no se les persiguiese, no se les castigase por sus creencias, no esperaban que el Estado se hiciese oficialmente cristiano, confesionalmente cristiano. Aunque puede resultar farragoso hablar de leyes, ¿cuál es su tratamiento jurídico en España? El marco normativo de la libertad religiosa en España viene dado básicamente por el artículo 16 de la Constitución, que consagra la libertad religiosa, libertad de cultos, dentro de los límites del orden público, ¿no?
y establece también que ninguna religión tendrá carácter oficial, pero que el Estado tendrá en cuenta, esta es una afirmación clave, tendrá en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y establecerá las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica, que es la única que es mencionada por su nombre, y otras confesiones, ¿no? Desde distintos ámbitos se clama por un nuevo acuerdo Iglesia-Estado, pero ¿en qué momento estamos? Mi opinión es que han funcionado razonablemente bien durante 30 años y no se ve la necesidad de cambiarlos. La amenaza de cambiarlos fue algo que esgrimió el gobierno anterior en algunos momentos, creo que no con total convicción, más bien quizás para presionar en algunas cosas y conseguir contrapartidas y tener siempre ese espantajo, esa herramienta de presión, ¿no? No se abordó seriamente un proceso de revisión o de estudio de la posible revisión de los acuerdos Iglesia-Estado. Profesor, ¿qué podemos entender por laicidad? ¿Tiene que ver con el laicismo o la secularización? Por laicidad, básicamente se puede entender lo que dije antes, la separación del orden temporal y el orden espiritual. Aquí lo fundamental es no confundir laicidad con laicismo, ¿no? Como se dice tantas veces. Entonces, la laicidad implica simplemente la neutralidad religiosa del Estado, el hecho de que el Estado no avala la veracidad de ninguna religión concreta, no hace suya como ideología de Estado ninguna religión concreta, ¿no? Se declara, digamos, metafísicamente neutral. Eso implica no ser confesional, pero tampoco ser beligerantemente anticonfesional, que eso sería el laicismo, ¿no? El laicismo, el Estado laicista sería aquel que, bajo la apariencia de neutralidad, en la práctica mira la religión como un enemigo, es decir, como un peligro para la sociedad, y por tanto hace todo lo posible por contrarrestar la influencia social de la religión, por, digamos, evitar que los creyentes religiosos participen en pie de igualdad con los demás en la cosa pública, en los debates públicos, etcétera. Profesor, me atrevo a preguntarle si existe discriminación de los católicos en la España actual. Yo creo que no existe una discriminación abierta. Existe una forma de discriminación sutil, ¿no? Que está relacionada con lo que en filosofía se llama la doctrina de las razones públicas. Es la idea según la cual en sociedades cosmovisionalmente plurales, en sociedades en las que la gente no está de acuerdo sobre las cuestiones últimas, cuestiones del sentido de la vida, si existe Dios o no, si existe o no vida después de la muerte, etcétera, los argumentos que se utilicen en los debates públicos sobre leyes, sobre medidas políticas, etcétera, no podrán basarse en ninguna cosmovisión concreta. Cada vez que los creyentes religiosos defienden algo en el espacio público, por ejemplo, la prohibición del aborto, inmediatamente surge el laicista que dice: nos estáis intentando imponer vuestras creencias metafísicas privadas que no tenemos por qué compartir. El laicista presupone que cualquier cosa que diga un creyente, por ejemplo, que el aborto está mal, tiene en el fondo motivaciones religiosas, ¿no? Y esto es una falacia porque, volviendo al caso del aborto, que es el que ilustra esto de manera más clara, la argumentación pro vida típica no recurre en ningún momento a motivaciones religiosas, no apela a Dios, no apela, es decir, el pro vida medio no dice que el aborto está mal porque Dios lo ha prohibido, no. El pro vida medio va a utilizar argumentos laicos, digamos, argumentos racionales religiosamente neutrales, ¿no? Como por ejemplo que la dignidad humana no puede depender del tamaño del ser, ¿no? El embrión es pequeñito, pero ya tiene el código genético que define a la especie humana, entonces no se ve por qué se le podría exterminar. Eso no es un argumento religioso. Sin embargo, los otros van a decir: no, estáis imponiéndonos vuestra religión. El laicista presupone que cualquier cosa que diga un creyente está decisivamente condicionada por sus creencias religiosas. En cambio, no se aplica a sí mismo ese criterio. Porque, claro, con el mismo derecho podemos sospechar nosotros que el laicista, que suele ser pro-aborto, es pro-aborto porque es ateo. Es decir, porque piensa que la especie humana surgió por casualidad, en definitiva no es una especie animal más evolucionada que otras, etcétera. Entonces, ¿por qué no eliminar a los seres humanos cuando son muy pequeños y su existencia supone un engorro, ¿no? Su llegada al mundo supone un engorro. Entonces, su postura moral está también condicionada por ciertas creencias metafísicas, pero él no es consciente de eso. La doctrina es aplicada de manera sesgada, a la manera de la ley del embudo, ¿no? A eso me refiero con lo de la discriminación sutil. Y eso sí está operando en la España actual como
en general en los países occidentales. ¿Se puede hablar de que la Iglesia está financiada por el Estado? El Estado financia a la Iglesia a través de sus presupuestos, a través de la famosa asignación en la declaración de la renta, pero esto es algo que se hace también en otros países europeos. Y si una mayoría, o un porcentaje importante de españoles desea contribuir de esa forma, no se ve por qué se le habría de impedir, ¿no? ¿Por qué tipo de laicidad apostaría el profesor Contreras? A mí me parece muy bien lo que la doctrina pontificia reciente, ya desde la época de Pío XII, viene llamando la sana laicidad, ¿no? Que se corresponde con lo que alguien, un personaje importante, pues el presidente de la República, del país más laico de Europa, que es Francia, ha llamado varias veces laicidad positiva, especialmente en un famoso discurso en la Basílica de San Juan de Letrán en 2007. Ahí encontramos un canto increíble a el valor social positivo de la religión, ¿no? Con eso nos quedamos, profesor, y gracias sobre todo por su tiempo y acompañarnos en Testigos Hoy. Muchas gracias. Amigos, una de las preocupaciones de la Iglesia es la familia y todo lo que les rodea. En el reportaje de hoy abordamos los centros de orientación familiar que se están poniendo en marcha para poder atender las múltiples necesidades que se presentan a nuestras familias en el tiempo presente. Aquí lo dejamos con este reportaje, no sin antes recordarles que tienen varias formas de estar en contacto con nosotros a través del canal internacional, en la web, en emisiones a la carta de Canal Sur y también en el blog de Testigos Hoy. Sean felices, les esperamos la próxima semana. La familia y todo lo que rodea al desarrollo de esta institución vital de la sociedad es una de las prioridades de la Iglesia Católica. Prueba de ello son los numerosos llamamientos del Papa y los obispos a fortalecer los valores que han hecho de la familia el núcleo de relación y desarrollo humano más importante. La sociedad tampoco es ajena a esta percepción y en sucesivas estadísticas se destaca el concepto positivo que los españoles tienen de la comunidad familiar más cercana. Una institución que no es ajena a algunos problemas y dificultades. En este contexto surgen los centros diocesanos de orientación familiar. Los centros de orientación familiar siempre se han estimado importantes en la vida de la Iglesia en los últimos decenios, pero sobre todo han adquirido, podríamos decir, carta de naturaleza a partir del Encuentro Mundial de las Familias en Valencia en el año 2006, cuando el Papa nos pidió a los obispos que creáramos redes de apoyo a la familia y sobre todo a los matrimonios en dificultades, para que estos matrimonios notaran la cercanía maternal de la Iglesia y no se sintieran solos. El primer centro de orientación familiar de la diócesis de Sevilla se inauguró hace algo más de un año en la localidad de Dos Hermanas. Este centro es una feliz realidad gracias en parte a la implicación de varias instituciones eclesiales de esta localidad. En el ciclo vital de las familias siempre hay momentos que pueden entrar en crisis, pero unas veces se soluciona espontáneamente por el mismo devenir, pero hay otras veces que sí que necesitan el apoyo y la orientación de personas cualificadas, profesionales o simplemente que se les escuche. Realmente existía una inquietud por parte de algunas corporaciones, sobre todo de hermandades, y es el Consejo de Hermandades de Dos Hermanas el que pues toma la iniciativa al ponerse en contacto a través de don Antero, párroco de la Ave María de Dos Hermanas, con los delegados de Familia y Vida y con el señor arzobispo. Él desde ese primer momento pues toma la iniciativa porque quería que desde el principio estos centros fueran diocesanos. La Delegación Diocesana de Familia y Vida está al servicio de la familia. Y entonces los centros de orientación familiar es como un brazo alargado de la delegación, para poder estar cercana a todas las necesidades que la familia siente hoy día, ¿no? Se trata de centros de atención y de servicio integral a la familia, a los matrimonios, a los hijos y en todas sus circunstancias. El centro de orientación familiar está abierto a cualquier persona, independientemente de su creencia religiosa. Durante la atención que se le presta, se mantiene la confidencialidad. La creación de los centros de orientación familiar no obedece a una mera intención propagandista.
Su organización y metodología responden a demandas ciudadanas reales y constatables. Esto responde a una necesidad imperiosa, urgente. Es la pobreza del siglo XXI, es lo que estamos recibiendo, y además la demanda es devastadora. El Centro de Orientación Familiar de Dos Hermanas, que ahora mismo está funcionando, está totalmente saturado. Hace falta, claro que hace falta, mucha falta. Las necesidades que se están presentando son muy variadas y conforme va pasando el tiempo, pues se ve cómo las personas van adquiriendo confianza y están dándose cuenta de que existe un centro donde lo pueden atender. La idea que nosotros tenemos con respecto a esto es, siempre lo decimos, del buen samaritano, que uno ve la necesidad que tiene una familia y la orienta hacia el centro. Lo que percibimos cuando las parejas llaman o son atendidas es la necesidad de ser ayudadas. Eso es lo que se percibe. Y una ayuda que sirva para la familia para unir, para construir. Eso es lo que está buscando la mayoría de las personas. Lo demás es secundario. Desde que se apertura el centro el pasado 25 de marzo del año pasado, hasta este momento pues llevamos atendido aproximadamente unos 60 casos, los cuales lógicamente ha sido de manera progresiva, aunque todavía estamos en esa primera fase de difusión y de información, ¿no? Nos hemos llevado durante un largo periodo de tiempo haciendo una campaña informativa a través de las distintas hermandades de nuestra ciudad y, como no, a través de las distintas parroquias de Dos Hermanas. Este proyecto no sería hoy una realidad sin el apoyo incondicional de todas las hermandades de Dos Hermanas y muy especialmente del Consejo de Hermandades y Cofradías y principalmente la figura de su presidente. La puesta en marcha de estos centros implica un importante esfuerzo personal y económico. Por fortuna, cada vez son más las personas e instituciones sensibles a la problemática que rodea el día a día de no pocas familias. El servicio cuenta con un equipo de matrimonios voluntarios que hacen la labor de acogida, pero sería importante destacar la figura de la secretaria, porque es el primer contacto que hace el usuario con nuestro servicio. También, lógicamente, hay que destacar la labor de todos aquellos profesionales que de forma desinteresada pues prestan su apoyo y su colaboración a este gran proyecto. En el centro hay un servicio multidisciplinar donde hay los diferentes problemas que vienen, para poderles ayudar en psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, abogados, ginecólogos, sexólogos, para los problemas de los niños que también tienen en los escolares, en las escuelas y otras muchas más que, dependiendo de la problemática con la que vienen, se pueden derivar a ello. Poco a poco casi nos parece casi un milagro, porque hemos ido encontrando como que la providencia ha ido saliendo al paso de todas estas necesidades que teníamos. Lo mismo a nivel de los profesionales voluntarios, porque se quiere que sea un centro totalmente gratuito, donde cualquier familia pueda acercarse. Esta iniciativa no se va a parar en el centro abierto de Dos Hermanas. La intención de la Iglesia sevillana va más allá. Actualmente existe el de Dos Hermanas, está en ciernes el de Tomares, que bueno, quizás en la Pascua se inaugure. Todos estos han partido desde la Delegación de Familia y Vida del mismo señor arzobispo, y hace unos días pues se ha firmado el protocolo de adhesión y de financiación por parte de las hermandades de Triana para la creación del Centro de Orientación Familiar de Triana, que también es diocesano. Esto se pretende desde la Delegación de Familia y Vida, desde el arzobispo, que sea una red de centros que en un futuro pues funcionen, no sé, en Écija, en Osuna también hay inquietud ya por empezar a crear un centro. Hoy más que nunca estos centros son necesarios para acompañar, sobre todo, como digo, a los matrimonios en dificultades.